Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Señales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. A pedido del público, hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho, sobre depresión. Vamos a estar viendo cuántos tipos de depresiones hay, sus características y también cuáles son esas posibles causas. También veremos las alternativas para poder tratar la depresión. Así que si sufrís de depresión o conoces a alguien que lo padece, sería bueno que lo puedas invitar para poder escuchar este programa, porque pensamos y creemos que hay alguien que puede sanar de esta enfermedad. Así que presentado el tema, comenzamos con Señales. La depresión es una enfermedad que lo sufre el 10% de la población en el mundo. 1 de cada 5 personas en nuestro país sufre de depresión. Y la depresión no distingue edad, sexo, religión, clase social, cultura. O sea que lo puede padecer cualquier tipo de persona y a cualquier edad, eso es importante. Y vamos a desarrollar un poquito qué es la depresión, que es una enfermedad que afecta al cuerpo, afecta al estado de ánimo, afecta a los sentimientos, a las emociones. Tanto es así que puede afectar la alimentación, el apetito. Son personas que tal vez tienen ansiedad y comen mucho, o de lo contrario deja de comer, pierden el apetito. Aún para conciliar el sueño pueden tener insomnio, o sea que no pueden dormir, o por lo contrario duermen todo el día. Son personas también que el estado de ánimo es, digamos, no es triste pasajero. Viste que a veces uno está un poquito preocupado o puede estar mal y se levanta y está ahí un poco cabizbajo. Pero tal vez al salir o al comprarse algo, Ya cambia el estado. Sí. O ver alguna visita, ya es como que cambia, como que eso mejora, pero en este caso no, no es algo pasajero, es algo permanente, que no se va por qué querer. Tampoco es una debilidad de la personalidad, viste que muchas veces dice, bueno, esa persona está inhibida, está cohibida. No se trata de eso, sino es mucho más profundo, como para poder explicar un poquito qué es la depresión. Y ahora lo que queremos hablar son características. ¿Para qué? Para poder identificar a las personas que padecen de esta enfermedad, ¿sí? Digamos como tirar ítems. Son personas que no saben por qué lloran. Están llorando, no es que, digamos, no tienen motivo, no saben, uno le pregunta y no saben. No es lo mismo que las personas que tal vez han perdido un familiar o perdido un trabajo, lo que sea, y bueno, por ese motivo están padeciendo un duelo, ¿no es cierto? Y tienen ese proceso de llorar, de estar un poquito aislado y demás, pero bueno, hay un motivo por el cual, ¿no? Y bueno, en ese duelo, ¿no es cierto? Que hay distintos procesos que hay que pasarlo, ¿no es cierto? Y después, listo, se terminó, pero hay un motivo. En el cambio, en esta enfermedad, en la depresión, no saben por qué lloran y lloren y están con esa tristeza. Claro, viven angustiados con esa tristeza que no saben el por qué. O sea, vos le preguntás si no tienen, no saben el motivo por el cual se sienten de esa manera. Son personas que tienen una baja autoestima, tienen culpa, se siente culpable de su situación y tiene como un autorreproche de sí mismo. Siempre la culpa es por dentro, es la misma persona, no es que es la otra, es con ellos mismos es que están mal. Dependen de los demás si lo aman, si lo quieren, si lo rechazan, si lo aceptan. Siempre como que va a esperar de la otra persona. Codependiente emocional, digamos. Codependiente emocional, exactamente. Tienen pérdidas en todas las áreas. Tanto es así que hasta tienen la pérdida, digamos, del sentido de la vida, que el por qué existo, ya no tienen sentido de la vida. Eso es
algo muy, muy fuerte también, ¿no? Son pesimistas, todo lo que le preguntas es todo negativo. ¿Para qué vivo? ¿Para qué voy a comer? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? Todo está mal, no hay nada positivo, todo lo ven negativo. Eso es algo más fuerte que la persona. Sí. Entonces, estamos tirando características, estamos tirando ítems de personas que tienen, digamos, estas características y que son tipos de personas depresivas, ¿no? Y que tienen una seriedad exagerada también, Muy poco las ves sonriendo o no la ves sonriendo. Sí. Siempre están, digamos, seria, aislada, se preocupan por problemas tal vez que no existen o problemas que ellos mismos están en futuro puede suceder. Sí, se anticipan a cosas que todavía no están. Claro, exactamente, sí. Que cosas que no están o que tal vez no existen, pero ellos están pensando y pensando, entonces se hacen un tipo de problema. Viven con dudas de sí mismo, dudas de que por qué existo, dudas si tal proyecto puedo realizar o no, si soy eficiente para poder hacerlo. Hasta lo más importante es que duda del amor, de si alguien me puede amar o no. Hay también una inferioridad también espiritual. ¿Qué significa esto? Es tanto así que siente que no vale la pena de que Dios lo pueda escuchar, no vale la pena si Dios a mí me ama o no, se siente tan inferior que piensa que ni siquiera Dios lo puede escuchar. Esto es algo tan fuerte que es una realidad. Tanto es así que la persona se va cerrando porque siente que ya no tienen a nadie, ni siquiera Dios, ¿no es cierto? Personas que tal vez tengan algún sueño para poder realizar, hay una parte que no la van a poder hacer porque está bloqueada y no van a poder llevar a cabo ese sueño que quieren emprender, porque justamente toda esta parte está obturada. Bien. Ahora, déjame preguntarte, sí. ¿La depresión puede llevarme a las ganas de no vivir o a quitarme aún la vida? Sí, claro que sí. Sí, justamente esto, el no tener razón de vivir, entonces le da lo mismo estar vivo que no estar vivo, no sabe el por qué. Si aún siente que es tan importante sentirse amado, sentirse que la persona no se siente amada, sí. y también que no puede entender que Dios también puede, que lo ama, que lo puede escuchar, que realmente Dios tiene interés por esa persona, no lo puede sentir porque está tan enfermo, su alma, está tan cabizbajo que esas cosas no las puede percibir. Y ahora vamos a hablar de las causas de depresión, vamos a nombrar algunas, y comenzamos con la depresión reactiva. Esta depresión reactiva es la más frecuente, y son, este tipo de depresión son personas que sufren alguna pérdida, como pérdida familiar, de trabajo, tal vez de proyectos y demás que no se pudo lograr. Y bueno, la persona se pone tan triste, siente tanto dolor que no puede recuperarse, porque sí, puede tener un duelo, puede tener una tristeza, pero después de un momento se levanta. Claro. Pero este no, digamos, tiene el dolor permanente, la tristeza permanente, que eso se va acrecentando y que a eso se le llama el duelo mal elaborado. Cada vez se va hundiendo más la persona, sí. Como que ya ahí no puede salir. Eso se ve muy frecuente. Generalmente vemos los padres cuando debe ser muy fuerte, ¿no? Cuando fallece el hijo, y a veces quedan con una depresión que no pueden salir nunca más. De no poder superar, ¿no? De no poder salir de este estadio y que quedan como estancados. Sí, es muy fuerte. Bueno, ese es uno de los tipos de depresión que son las más frecuentes. Después tenemos la otra, que es la depresión maníaco-depresivo o el bipolar. Son personas que están con una manía, con una euforia, con una alegría ahí exagerada, pero después a la semana o a los meses caen en una depresión.
Y esto se ve también, en una depresión que no quieren relacionarse con nadie, quieren estar aislados, solos, pero después a las semanas vuelvan a estar bien. Estos son tipos, digamos, de depresión, pero son bipolar. Momentos que están bien, con una alegría, con una euforia, y momentos que están de depresión. Muchos por ahí pueden decirle, vos sos loco, pero prestan atención, porque no son cosas que tal vez la persona lo hace, digamos, conscientemente. Claro. Esto es una enfermedad que se llama bipolar. Después está la depresión por estrés. La depresión por estrés son esas personas que están con la cabeza todo el día pensando, están analizando hasta que se agota. Después, cuando sucede eso, personas también que pueden sufrir de depresión. Otra de las cosas es, por ejemplo, los adolescentes. Los adolescentes también sufren de depresión y sucede esto porque hay también un agotamiento mental. Y esto es muy frecuente ver, por ejemplo, en familias donde hay mucha disputa, mucha discordia, que puede ser entre los padres, y los chicos se levantan y ven esa discusión, o esa disputa, o que están renegando todo el día porque no alcanza el dinero, porque pasa esto, pasa aquello. La violencia verbal, ¿no? ¿Cómo afecta eso? Claro, sí. Entonces, es eso lo que les lleva a una presión en su mente, hasta que en un momento explota de una manera para poder que se pueda entender, y cae en una depresión, pero por el mismo estrés. En ella, el mismo estrés, en vez de tal vez enfermarse, que también puede pasar eso, de enfermarse, pero en otros, en los adolescentes, tal vez por no expresarlo, llega a una depresión. Entonces, eso para poder tenerlo en cuenta. Y vamos a hablar, hay muchas causas, pero vamos a ser concisos. Entonces, vamos a hablar por último, otra de las causas son la depresión por pecados no confesados. Y en este tipo de causas son personas que tal vez han cometido errores, ¿no? Como abortos, mentiras, engaños, que tal vez nunca han sido confesados. Y tal vez esos sentimientos de culpa les trae una tristeza tan grande que tal vez no pueden dormir ni descansar. Eso está dando vuelta, que los puede llevar a una depresión. El depresivo tiene un circuito donde se aísla, no quiere saber nada con nadie, y al aislarse tiene pensamientos negativos. Es una persona que tiene una mente rígida, que uno por más que le diga, podés salir adelante, vamos a salir, no quiere saber nada. Es una persona que se aísla, que se encierra. Esto ya sería una cronicidad de la depresión. Esto ya no es el principio, sino esto ya sería algo más severo, ¿no? Entonces, está rígido, está encerrado y no quiere saber más nada. Hasta se aísla de las personas, no quiere hablar con sus amigos, mucho menos con la familia, con nadie. Esto es un circuito que queda de esa manera. Más o menos conciso hablamos y desarrollamos qué es la depresión, cuáles son las características y cuáles son las causas. Pero también vemos que hay ejemplos bíblicos de personas que han sufrido de estas características. Sí, si bien la palabra depresión no aparece explícitamente en la Biblia, podemos encontrar rasgos, ¿no?, de personajes que vivieron y pasaron por depresión por sus conductas. Vamos a hablar de Jeremías. Jeremías, también conocido o nombrado como ese profeta llorón. Lloraba porque el pueblo no hacía caso a lo que él decía, ¿no? Y se lamentaba porque no veía el arrepentimiento en el pueblo. Y veía que su ministerio, lo que estaba ejerciendo, no podía alcanzar las personas. ¿Verdad? Entonces, él empieza de alguna manera a renegar, porque aún las palabras que Dios le daba no se cumplían. De hecho, su ministerio fue largo. Después de 20 años empiezan las palabras a cumplirse,
Pero durante todo este periodo él fue rechazado, fue llevado a la cárcel. En un momento él maldijo el día en que nació, porque veía que todo lo que hacía no prosperaba, ninguna persona se convirtió. Y déjame leerte lo que dice la palabra. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. El 17. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Era tanta la depresión que había alcanzado Jeremías al no ver toda esta situación, que después vemos que cuando la palabra se cumple, cuando Jerusalén es destruida, el templo es quemado, él escribe las lamentaciones. Así que fíjense en cómo las situaciones alrededor de él provocaron que haya depresión. También hubo otro personaje que quiso y deseó la muerte. Estamos hablando de Job. Mirá lo que dice Job. Que sea borrado el día en que nací y la noche en la que fui concebido. Que sea ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Esto sucedió cuando perdió sus hijos, sus bienes, el ganado, la riqueza, aun cuando la enfermedad había tocado su vida, esa enfermedad que era la lepra, que para ese tiempo no había cura. Pero más allá de eso, él nunca renegó de Dios. Pero fíjate cómo también las situaciones, cómo su alma se fue angustiando hasta el Seol, deseando él la propia muerte. También nos encontramos con otro caso, con el caso de una mujer, Noemí. Ella emigró con su esposo y sus 2 hijos a Moab porque había hambre en la tierra y dice que en el transcurso de 10 años ella queda viuda y también mueren sus hijos. Entonces ella, imagínate, y esto está comprobado, dicen que la gente que sufre duelos, ¿no?, y que también son inmigrantes, son motivos de causa para que sean depresivas. Claro. Entonces, ¿ella qué hace? Decide volver a su tierra natal, la acompaña Ruth, pero cuando llega, ella pide que no la llamen más Noemí, sino Mara. Noemí significaba dulce, y ella dice, no, llámenme Mara, porque significa amarga. Acá notamos lo que había y la aflicción que había en su corazón, ¿no?, y esa amargura por todo lo que había acontecido en su vida. Otro ejemplo es el del profeta Elías. Después que él se enfrentó a esos 450 profetas de Baal, le llega la noticia que la reina Jezabel le había puesto captura a su cabeza. Entonces él sale huyendo y dice que a un día de desierto él se tira bajo un enebro y le pide a Dios que le quite la vida. Fíjense en cómo la angustia llegó a su vida después de haber experimentado semejante proeza, manifestando el poder de Dios delante de Israel. Ahora vemos que él huye por una amenaza y pide que Dios le quite la vida. Nos encontramos así en la historia, en el relato bíblico, con personas con ministerios que fueron usados por Dios, pero también personas como Noemí, como Job, normales que sufrieron por situaciones como la depresión. Entonces es normal que podamos encontrar a cristianos con esta situación, pero creemos que por sobre todas las cosas Dios no nos va a dejar estancados. ¿Verdad? Creemos que el Espíritu Santo es el que fortalece y da la fuerza necesaria para poder levantarse a cada uno. Alternativas, ¿cuáles serían quizás para poder sobrellevar esta enfermedad? Tenemos y se cuenta con la psiquiatría, que lo que hace es poder estabilizar, ¿no?, el ánimo de la persona a través de la medicación. También la psicología de alguna manera ayuda al paciente a poder poner en palabras esos sentimientos y emociones. Pero creemos en un poder sobrenatural que ayuda a sanar de raíz
todo este mal, ¿no? ¿Verdad? Creemos en el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús se presenta diciendo que el Espíritu Santo había venido sobre él, en Isaías encontramos esto, de que el Espíritu Santo ha venido a los abatidos, a los quebrantados de corazón, aquellos que están cautivos y presos en la cárcel, aquellos que están enlutados, que están afligidos, que pasan por lutos y que están angustiados. El Espíritu Santo ha venido a traer esa libertad que el alma necesita, a traer ese gozo, esa alegría, ¿no? A proclamar la libertad, a poder sanar aún a aquellos que están con sus corazones heridos y a traer ese renuevo al alma que tanto se necesita. El Espíritu Santo creemos que sigue actuando del mismo modo a través de nuestra vida, a través de la unción que Él ha derramado en muchas personas, pero creemos en la sanidad interior. Creemos que el Espíritu Santo puede llegar aún a lo más profundo, superando el límite de la ciencia, de la psicología. Sabemos que son necesarias, pero tienen sus limitaciones y creemos que el poder de Dios puede llegar aún a lo más profundo para salvar. El Espíritu Santo está y desea fervientemente poder cambiar ese lamento en baile. Nos cambia y nos provee ese gozo que viene solamente de parte de Dios. El mundo puede distraernos de alguna manera, pero sabemos que en Él vamos a encontrar esa libertad que tanto necesitamos. Y por eso dimos estos ejemplos bíblicos, ¿no es cierto? Porque tal vez la persona que está escuchando puede sentirse de esta manera, aún puede conocer a personas que están sufriendo de depresión y tal vez muchos la rechazan o dicen no puede ser, pero bueno, vemos ejemplos bíblicos que lo han padecido, han pasado situaciones fuertes, tan fuertes que su alma, ¿no es cierto?, le ha pegado y ha sido tan abatido que han quedado ahí depresivos, mal, pero obviamente que Dios lo ha fortalecido. Pero está bueno esto de ver que lo han padecido, sí, que existe, que es real. Esto es bueno para saber que existe y que es real, que no es algo que no va, sí que existe. Pero lo que queremos hablar también, que es una enfermedad del alma. El alma está vacía. El alma está enferma. ¿Y qué necesita? Necesita de Dios, porque el alma depende de Dios, de llenarse de Dios. Y pueden decir muchos, bueno, pero yo recibí, acepté a Cristo en mi corazón, yo realmente creo en Dios, pero igual estoy mal, necesito realmente poder tener sentido de la vida. Bueno, es esto, uno necesita justamente tener alguien cercano para que pueda alimentar el alma de la palabra de Dios, donde lo pueda nutrir, donde pueda tener alimento. La palabra de Dios es vida. Así es la que afecta cada parte de nuestro ser. Cuando el alma está enferma es falta de salud, ¿no? Y esa salud plena que viene de parte de Dios, sí, y es que la que nosotros estamos aquí ofreciendo y mostrándote cómo Dios puede actuar en tu corazón. Hay un espacio en tu vida que solamente lo puede ocupar Dios. Nada de este mundo puede llenar ese lugar porque le pertenece. Cuando Dios viene a nosotros empieza a ordenar, empieza a restaurar, empieza a hacer su obra a través del Espíritu Santo. Nuestro espíritu también se alinea al de Dios y es el que nos nutre. Pero también la palabra es fundamental y cumple su efecto en nuestras vidas. Hace poco nos hemos enterado de que leyendo 4 veces, y miren que no es muy difícil, leyendo 4 veces la Biblia en la semana, dice que hay cambios en el crecimiento de la fe. Y esto es algo científico que se ha comprobado cómo cuando uno empieza a tener contacto con las Escrituras, con esas palabras inspiradas que traen vida, realmente producen cambios. Y esto tenemos que tomar conciencia. Si Dios nos ha dejado
sus mandamientos, nos ha dejado, nos ha inspirado a través de la palabra para poder retenerla. Tenemos que apropiarnos de ellas porque es medicina para nuestra alma. El salmista le ha exhortado a su alma: bendice a Jehová, ¿por qué te afligís? ¿Por qué estás angustiado? Corre a la presencia de Dios, no te abates, alma mía. Y esto es lo que tenemos que hacer, seguir estos ejemplos que nos ayudan para poder fortalecernos. ¿Verdad? Y vemos acá en el Salmos 42, donde habla David, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, ¿eh? Esto es lo que estamos hablando, que cuando Dios no está ocupando ese lugar, el alma se enferma, está triste, decae, es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces el alma necesita justamente nutrirse de Dios. Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El alma cuando está angustiada, el alma cuando realmente está en un proceso de preocupación, en una preocupación y tal vez no salgo de esa preocupación y sigo preocupado y sigo angustiado, hay que tener cuidado, es como prenderse de Dios, clamar a Dios para no caer. Porque si realmente yo doy lugar a esos sentimientos, que a veces existen, que a veces son reales, ¿no es cierto? Porque uno está viviendo tal vez una situación de economía tal vez que está mal, de una enfermedad, de situaciones frustrantes, pero más allá de eso, poder cobrar ánimo, poder cobrar fuerza. Y estamos hablando de esto, es algo sobrenatural, porque por supuesto dentro de la lógica no existe, porque si estás mal, ¿no es cierto? Pero esto estamos hablando de prendernos de Dios, de prendernos de algo sobrenatural que nos va a dar la fuerza mucho más allá de nuestro entendimiento, de poder fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu de tal manera que la situación tal vez lo pueda cambiar de una manera extraordinaria. Dios puede hacer milagros a través de nuestra fe, a través de la palabra, de poder creer, de realmente poder revertir toda situación. Entonces el hecho de hablar, de poder orar con fe, porque a veces uno puede orar y está ahí, pero cuando se mete la presencia, uno no está solo, como hablamos en el otro programa del Paracleto, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para consolar, para guiar, para fortalecer. Y a veces uno está desanimado y no sabe cómo orar, cómo empezar. No importa, usted arrodíllese, o siéntese de la manera que sea, pero comuníquese con el Padre. Y ahí la presencia de Dios lo va a envolver. Tal vez haya una angustia y va a llorar, pero ahí es donde el Espíritu Santo va a consolar, va a limpiar tal vez cosas que hay dentro y que hay remordimiento y hay angustia y hay tantas cosas que están guardadas y que eso hace que el alma se aflija, pero en la presencia de Dios todo eso se puede revertir. Es la mejor terapia, poder volcarse en la presencia de Dios, eso se lo podemos garantizar. Estar 1, 2, 3 veces, leer la palabra de Dios, nutrirse con la palabra de Dios, y poder afrontar todas situaciones con la palabra de Dios, como Jesús venció a la tentación con la palabra de Dios, diciendo: escrito está, que uno no está solo, sino que Dios está con uno. Y si Dios está con uno, ¿quién en contra de uno? Que Dios está ahí, ¿no? Para el Espíritu Santo está para fortalecer, para guiar, para animar. Uno no está solo. Y en ese momento va a sentir que algo lo está llenando, que uno puede decir: uy, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Porque es algo sobrenatural, que uno sí puede estar, ¿no es cierto? Uno lo ha visto también, testimonio de una persona que ha ido, que iba a la iglesia y que tomaba 10 pastillas para la depresión, porque estaba depresiva, 10 pastillas. Pero ¿qué? Por eso hablamos que es una enfermedad del alma.
Ella al entregarse a Cristo y revirtió toda esta situación, porque se entregó su preocupación, tal vez la situación en la que ella estaba, y solamente al médico le dejó una sola medicación. Por eso vemos que realmente hay cura. Sí. El tratamiento puede estabilizar todo, pero realmente entregarle todo a Cristo, a la situación, entregar mi vida y derramar la presencia de Dios, Dios puede transformar, Dios puede hacer algo sobrenatural, que nuestra lógica humana no es irracional. ¿Cómo puede suceder? Pero Dios puede hacer cosas poderosas y reales. Así es, el poder de Dios sigue actuando en las vidas, Él sigue transformando todo nuestro ser. Así que acerquémonos a través de la palabra y a través de la oración. Es fundamental que podamos juntos poder crecer en estas dos cosas para justamente alcanzar esa vida plena y completa que Dios tiene. Creemos en Él, creemos que por sus llagas nosotros ya fuimos curados y hay que creer, hay que acercarse a Dios creyendo que Él puede hacerlo. Así que te animamos a que si estás pasando por este estado, seques tus lágrimas y le pidas al Espíritu Santo que Él te ayude a batallar. Porque vos sabés que cuando Él está en nosotros, intercede por nosotros y en nosotros al Padre para nuestro favor. Así que Él está dispuesto a ayudarte en este tiempo de angustia, en el de soledad, que quizás se encuentren solos por la cuestión de la pandemia, pero creemos que puede ser un tiempo revertido a favor de cada uno de sus hijos. Dios puede revertir toda situación en la que nos encontramos. Para Dios no hay nada imposible y por eso nosotros creemos en Él, por eso lo amamos, porque Él ha prometido una vida plena, completa, por el amor que Él ha derramado. Así que tenemos y testificamos de este poder que nos ha cambiado y que nos sigue transformando día a día. Y para poder finalizar, déjame leerte 4 versículos y después vamos a estar orando por nuestras necesidades. Dice así en 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El 16, por tanto, no desmayamos, antes que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria. Cada situación que atravesamos en la vida no es para aplastarnos, no es para destruirnos, no es para hacernos retroceder en nuestra fe, sino todo lo contrario, para que ese peso de gloria, que es la presencia misma de Dios, se pueda manifestar. Vamos a estar orando. Si vos tenés ahora esta situación, os estás atravesando por esta situación, acerquémonos a Dios confiadamente, creyendo de que Él puede traer libertad en este mismo momento. Amén. Señor, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú haces, Señor, a través de tu palabra, por cada consejo. Gracias, Señor, por los ejemplos, porque has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Y queremos presentarte ahora, Señor, por las personas que están pasando por depresión. Señor, que no pueden salir, Señor, de esta situación, de este estado, Señor, de tristeza, de cautividad. En tu nombre, Señor, declaramos ahora por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos. En el nombre de Jesús declaramos ahora libertad al alma cautiva, aquella alma que está presa, que no puede salir de su estado de depresión. En el nombre de Jesús ahora declaramos libertad para tu espíritu, tu alma, tu ser, que retroceda toda enfermedad que tiene afligido a los cuerpos, a las mentes, a los corazones. En el nombre de Jesús hay victoria y creemos en su mano que interviene a favor tuyo. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga.
intentado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido
bendiciones a todos los que están conectados. Quiero hablarte de algo que está en la palabra del Señor, que nos enseña de pronto a tener otra mirada, ¿sí? sobre ciertos pasajes de las Escrituras, porque en este tiempo lo que abunda es el terror, el pánico, la desesperación, muchos mensajes de miedo que causan miedo, que viene un frío sobre la espalda, que te hace pensar, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué pasará? Pero quiero hablarte de lo que Dios dice en su palabra, de lo que los autores de las Escrituras nos están enseñando, y es necesario que nosotros prestemos atención. Primeramente, que prestemos atención y que tengamos en cuenta ciertas clases de oraciones, porque a veces como que no estamos creyendo, es como que dudamos de ciertas cosas espirituales, pero hay alguien que oraba justamente para que los ojos sean abiertos, que es el apóstol Pablo, los ojos sean abiertos y se pueda ver, ¿sí? Se puedan entender muchas cosas. Y quiero hablarte más que nada en un pasaje que de pronto nos habla claro de la grandeza de nuestro Dios, del poder de Dios. Primeramente, nosotros exaltamos al poder de Dios. Creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Dios lo levantó de entre los muertos a Jesucristo. Nosotros declaramos su poder y su grandeza. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey y nuestro Señor, pero tampoco no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Sabemos que Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario, porque su palabra lo ha declarado, lo dice. Y yo te voy a mostrar en este momento la manera en que Pablo, el apóstol Pablo, oraba para que de pronto fueran abiertos los ojos del entendimiento. Pablo hace una oración específica que se encuentra en Efesios 1:15, porque a veces es como que no creemos en las fuerzas de oscuridad, fuerzas de maldad. El apóstol Pablo escribe de esta manera: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Vuelvo a leer este pasaje. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá.
Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia. Y dice que Él la llena, la completa y la llena. Le da de su poder, le da de su autoridad a la iglesia, que es su cuerpo. Pablo ora que los ojos del entendimiento sean alumbrados para conocer el poder de Dios. Te leo la versión Reina Valera, que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo ora que los ojos del entendimiento sean alumbrados para conocer el poder de Dios. Luego enseña que Dios ha provisto, ¿sí? Que Dios ha provisto evidencia de su poder al resucitarlo a Jesucristo. Dios lo levantó de entre los muertos a Jesús. Dios lo levantó, o sea, que ahí podemos ver, es la evidencia, el testimonio del poder de Dios. No podemos dudar del poder de Dios, o que Dios puede hacerlo todo a favor de nosotros. Dios ya nos ha revelado su poder en Jesucristo y ahora ilumina nuestra mente por medio de su Espíritu. Esto es lo que está diciendo. Dios ya ha manifestado, Dios ya ha revelado, ¿sí?, que Jesucristo murió y resucitó. Nuestra mente en Jesucristo, y ahora va a iluminar. ¿Qué es lo que hace? Ilumina nuestra mente para que, por medio de su Espíritu. Pero ¿cómo podemos decir que estamos pensando nada más? No. Estamos meditando en su palabra, estamos viendo la declaración del poder de Dios en las Escrituras. Entonces la meditamos y estamos pensando, y viene el Espíritu Santo, va a venir a iluminarnos, va a venir a traer nuestra luz al corazón, como hemos leído. Dice que el Señor ha venido. Pablo oraba. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos que llegar a este entendimiento. ¿Dónde está Jesús? Jesús está sentado a la derecha del Padre en los lugares celestiales, en los lugares de honor. Está sentado en los lugares de honor. Y el Salmo 110 dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Tremendo esta palabra, ¿sí? Entonces, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios, cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Está sentado en los lugares celestes, a la derecha del Padre, sobre todo dominio, sobre toda fuerza espiritual, sobre fuerzas espirituales malignas, sobre toda fuerza espiritual de maldad, ¿sí? Y Cristo es la cabeza de la iglesia y la llenó de ese poder, de esa autoridad.
Entonces Dios lo ha revelado su poder en Jesucristo y ahora ilumina nuestra mente por medio de su Espíritu. Podemos llegar a un entendimiento pleno, a un conocimiento pleno para captar esta revelación. Cuando nosotros examinamos lo que Dios hizo en Cristo, que el Espíritu, ¿sí?, que hizo en Cristo, que el Espíritu abrirá nuestros ojos para entender, para comprender las Escrituras. Cuando estamos examinando las Escrituras, ¿sí?, porque nos manda su palabra que tenemos que examinarla, que tenemos que estar mirando en su palabra, estudiando su palabra, deteniéndonos, ¿sí?, a contemplar la palabra de Dios. Porque ahí se nos revela, ahí viene el entendimiento, ahí viene, nuestros ojos son alumbrados, los ojos del entendimiento son alumbrados, son iluminados por el Espíritu. Cuando agarramos las Escrituras y comenzamos a mirarlas, ahí el Espíritu Santo va a abrir las Escrituras delante de nuestros ojos, viene esa luz, va a venir la luz al corazón para que podamos entenderla. Entonces Pablo tenía esta aflicción, que él quería que sean iluminados los ojos del corazón, que venga la luz al corazón para poder entender las Escrituras, para poder comprender las Escrituras y comprender exactamente el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó sobre todo dominio, ¿sí?, sobre toda fuerza del mal, sobre las fuerzas de oscuridad, de maldad. Él lo sentó y lo dio por cabeza a la iglesia. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea que todo está lleno, tanto la cabeza como el cuerpo está lleno de ese poder. Nosotros tenemos que llegar a entender esto y no tenemos que tenerle temor al enemigo, no tenemos que tener temor a las fuerzas de oscuridad, a las fuerzas de maldad, porque en nosotros está también ese poder, esa autoridad que Dios nos ha delegado a través de su palabra como iglesia. Entonces nosotros tenemos que echar fuera todo temor, todo terror que viene a través de mandatos de palabra, de decretos de palabra que vienen, que se ha inundado el mundo entero de pánico, ¿sí?, de pánico, de terror, de miedo. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que hay un poder sin igual, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto estoy hablando para aquellos que no están creyendo, porque sí hay una iglesia poderosa, hay una iglesia que se levanta en fe, hay una iglesia que está marchando bajo el poder de nuestro Dios maravilloso. Estoy hablando para aquellos que no tengan quizás el conocimiento de las Escrituras, y lo que queremos es animarlos, darles fuerza para que de pronto dejen de tener temor de Dios y se aferren a Dios y comiencen a buscar a Dios más que nunca. En este momento necesitamos de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios. Entonces Pablo hacía una oración específica, ¿sí? No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido al Dios glorioso y Padre nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunden de luz el corazón para que puedan entender la esperanza a que Él os ha llamado, los llamó. Dios nos ha llamado, Dios te está llamando en este tiempo para Él, para que puedas entender y conocer lo que Dios quiere hacer en vos y a través tuyo. Sigue orando el apóstol Pablo. Ahora Cristo está en los lugares celestiales, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Que Dios pueda ayudarnos. Entonces tenemos que llegar a entender, ¿sí?, a percibir lo que Dios quiere hablarnos. Y la oración de Pablo era que los ojos del corazón sean
que sean alumbrados, que venga la luz al corazón, que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Nuestro entendimiento, ¿sí? Pablo hacía ese énfasis, que lleguemos a entender, que tengamos esa capacidad de entendimiento. Y para poder entender que sobre toda fuerza del mal, después Pablo nos habla, ¿sí?, cuando va a llegar al capítulo 6, pero primero en el capítulo 2 habla de la vida nueva en Cristo. Sabemos que hay obras de la carne, de las cuales nos tenemos que despojar, ¿sí? Que no todo es del diablo, pero Dios, Satanás va a usar, son puertas abiertas, las obras de la carne, cosas que no tienen que estar en los que creen en Dios, en los que creen en la palabra del Señor, en los que enseñan la palabra del Señor. Hay cosas de las cuales nos tenemos que ir despojando, porque todo es un proceso, estamos en un proceso de santidad. En el capítulo 3 habla el plan de Dios y ora por crecimiento espiritual. En el capítulo 4 ora por la unidad del cuerpo. Importante que estemos unidos, que seamos de un mismo sentir, que nos habla Filipenses, que estemos en unidad, que tengamos el mismo sentir, que todos marchemos a una por la obra de Cristo, por el plan de redención. La iglesia tiene que estar unida. En el capítulo 5 me habla de vivir en la luz y en el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 6 que me habla de los hijos y de los padres, de la obediencia. Pero también va al capítulo 6:10, dice, y por lo demás, y después por todo lo que estuvo hablando de santificarnos, de vivir una vida nueva en Cristo, ¿sí? De no hacer cosas que antes hacíamos, sino que dice el apóstol Pablo, y por lo demás, dice, que nos tenemos que colocar las armaduras, y va a detallar toda una lista de lo que el creyente tiene que estar colocándose para poder resistir en el día malo de los dardos del maligno. Y estos son dardos que han venido en este tiempo para debilitarnos en la fe, para desanimarnos, para que haya malestar en el pueblo de Dios, para que haya rebelión, para que haya desobediencia, porque las fuerzas de oscuridad han avanzado y nosotros tenemos que estar orando para que eso no ocurra, para que no le demos lugar al diablo. No tenemos que darle lugar al diablo a través de los enojos, de las desobediencias, de estar rebelándonos en contra de la palabra de Dios, en contra de las autoridades. Esas son puertas abiertas para que el diablo pueda operar. O sea que el enemigo está vencido, pero de pronto nosotros, al estar con enojo, con cosas, con obras de la carne, le estamos dando lugar al diablo, le abrimos la puerta al diablo para que tome dominio sobre nosotros. Entonces Pablo decía, por lo demás, colóquense en la armadura de Dios, que se encuentra en el capítulo 6, a partir del versículo 10, nos está dando esas instrucciones para que podamos salir adelante, para que tengamos una vida en victoria. Entonces, pero no tenemos que estar ignorando, ¿sí? Porque sobre las influencias del enemigo, Satanás y sus demonios, no tenemos que estar ignorando, ¿sí? Todas las influencias que pueden venir al Hijo de Dios para traer perturbación, para traer malestar. En 2 Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahí está, claro. No tenemos que darle ventaja al enemigo, al diablo, a los demonios. No tenemos que abrirle la puerta. No tenemos que estar quedados tampoco. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Está hablando en un contexto del perdón. Así que aquellos que están con resentimiento, con rencor, con enojo hacia alguien, a comenzar a despojarse, ¿sí? Para no darle lugar al diablo, para que el diablo no gane ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, este versículo también se revela en un principio general, en el contexto del perdón, pero también se revela en un principio general. La palabra ignorancia es la palabra agnoe.
la palabra, que significa sin conocimiento o sin comprensión. En este versículo se nos ruega que no ignoremos o que no seamos sin comprensión o sin entendimiento en lo referente al diablo. Maquinaciones, ¿sí? Es la palabra, que literalmente significa pensamiento. Quiere decir, no ignoréis la manera de pensar de Satanás. No debemos ignorar, ¿sí?, lo que él piensa. Planes, maquinaciones, complot, todo lo que Satanás, el enemigo, está maquinando para que no nos engañe, para que no saque ventaja de nosotros. Alguien diría, para que no nos lleve la delantera, para que nos ganó, el diablo nos ganó, nos enredó, nos engañó, ¿sí? Vino a obnubilar nuestra mente, dejó el entendimiento, dejó la mente sin entendimiento, sin comprensión, a través de los enojos, las iras y tantas cosas, y vino y nos sacó ventaja, nos ganó y tomó posesión de cosas de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar alerta en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo oraba de esta manera, para que lleguemos a conocer la plenitud del poder de Dios, de lo que Dios hizo a través de Jesucristo, que nos entregó esa autoridad a su pueblo, que no tenemos que tener temor de estar diciéndole en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Seguimos mirando su palabra en 2 Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, que Dios pueda abrir nuestros ojos para descubrir al enemigo. Esto es importante. Así como nosotros podemos llegar a entender el poder de Dios, nuestros ojos también tienen que ser abiertos, iluminados, para descubrir al enemigo cuando viene agazapado, disfrazado, para dar el salto y nos saque ventaja y nos gane. Debemos estar alerta y descubrirlo. Mirar cada detalle de la casa, de la familia, del hombre y la mujer interior, elementos, objetos que haya en la casa por el cual el diablo ha tomado posesión de la casa, y de pronto en la casa siempre hay un ambiente de discordia, de peleas, de odio, de rencor. Quizás a través de objetos que han entrado en la casa. Tenemos que estar atentos, mirar, cuidar la casa. La casa del Hijo de Dios tiene que ser santa, como decía en el pueblo de Israel. El campamento tiene que estar limpio, santo, ¿sí? Porque es donde anda el Espíritu de Dios. Gracias al Señor. Entonces nuestros ojos tienen que estar abiertos para poder descubrir al enemigo. El enemigo está continuamente tratando de engañarnos para hacernos caer la casa y descubrirlo, mirar los detalles, pero también mirar nuestro interior, a ver cómo estamos delante de Dios. Si hay rencores, resentimiento, que podamos despojarnos. Si hay obras de la carne, ¿sí? Tantas cosas que podemos decir de las obras de la carne, ir despojando, renunciando. No estamos en una actitud de condenación, sino en una actitud para ayudar, para liberar, para que puedan vivir la plenitud del Evangelio de Cristo, para que puedan disfrutar de la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. En Efesios 6:12 nos habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. De pronto vemos cosas que se desatan en los hogares, de peleas, de guerras, de insultos, de estar menoscabando al otro, despreciándolo, dándoles mandato de palabra. Cuando uno está hablando mal de alguien, lo está maldiciendo. Estamos maldiciendo de alguna persona y vos le estás mandando cosas que van a afectar en la vida espiritual de esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca cuando estamos enojados o cuando estamos orando con enojo. Que Dios nos libre. Son oraciones que no entran al trono de la gracia. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes de las tinieblas, imperios de maldad.
En Lucas 10:19 Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo. Nada les hará daño. ¿Sí? Acordate de esta escritura. Nada te va a hacer daño. Tenés que pisarle la cabeza al enemigo. Tenés que pelearte con el diablo y no contra aquel que está al lado tuyo. En Jeremías 1:10, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos debemos desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros debemos edificar y plantar. En Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estaba hablando, pero quiero aclararte algo en cuanto que tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Esto en cuanto que ignoremos que estemos tomando algo que nos va a afectar. O sea, a conciencia no lo debemos hacer. No tenemos que tomar esta escritura para decir, bueno, yo sé que, por ejemplo, yo sé que en esa taza de agua hay un veneno. Por la palabra de Dios me dice que si yo bebo cosas mortíferas no me va a hacer daño. No. Este no es el sentido de la palabra. Esto es cuando nosotros no sabemos, cuando el enemigo ha venido tramando y de pronto somos engañados y se nos acerca un vaso de agua y en ese vaso de agua hay cosas para que afecten nuestra vida, nuestra salud o maldiciones que haya, y si nosotros estamos ignorando no nos va a afectar. Entonces el Señor ha dado autoridad a todos aquellos que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos que predicar la palabra y estas señales les van a seguir a los que predican la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En cuanto al 19 que dice, y todo lo que atares es permitir, lo que vos puedas permitir significa esta palabra, lo que atares, lo que vos permitas en la tierra será permitido en los cielos. A esto se refiere esta escritura. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el Señor le decía a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Refiriéndose no a Pedro, que era parte de la iglesia, pero en definitiva le está hablando a la iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia, cuando la iglesia está unida, cuando hay una iglesia fuerte que está en unidad, no prevalecerá contra ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra a la iglesia, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra serán desatados en los cielos. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y la palabra de Dios es clara. La palabra, las escrituras son claras. Jesús nos ha dado autoridad. Cristo venció en la cruz del Calvario, y si no, ¿para qué están estos pasajes? Les doy autoridad a ustedes también. Ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen que ejecutar la palabra, ¿sí? Si no, ¿por qué razón Pablo
daba las recomendaciones de Efesios 6, del 10 en adelante, de colocarnos la armadura, porque nuestra lucha no era contra sangre ni carne, porque quizás algunos dirán, no, pero los demonios, nosotros nosotros no estamos exaltando el poder de los demonios. No. Acá lo que estamos diciendo, estamos exaltando el poder de Dios, la grandeza de nuestro Dios, pero que también Dios ha dado autoridad a la iglesia y que hay fuerzas malignas que quieren venir a traer perturbación a la iglesia, y contra eso tenemos que ir como iglesia. Jesús nos ha dado autoridad en esta batalla hasta que lleguemos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha provisto de toda clase de enseñanza para que podamos estar desatándonos, liberándonos de toda fuerza de maldad, de que la operación del diablo que viene a traer, a desanimarnos, a desalentarnos, a colocar enfermedades en nuestros cuerpos, a provocar pleitos, peleas en los hogares, en la familia, a gente que se suicida, gente que ha caído en depresión, son fuerzas de oscuridad, gente que está oprimida, como aplastada, que no tiene ganas de vivir, ganas de trabajar, que se sientan en la silla y de ahí no se levantan porque no tienen ganas, no tienen ánimo. Esas son fuerzas de opresiones que vienen a las personas, y Dios le ha dado autoridad, Jesucristo le ha dado autoridad a la iglesia para que la iglesia pueda estar trayendo liberación, echando fuera los demonios en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesucristo, no en nuestro poder, porque yo estoy librando, no, en el poder y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos nada, Dios nos ha dado autoridad con este fin, no para nuestra gloria, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en tu nombre, Jesús, nosotros resaltamos tu poder y tu grandeza, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hay muchas personas que están atadas, que están siendo perturbadas, Señor, por demonios, por espíritus inmundos. Señor, y hemos visto en tu palabra, Padre querido, Señor, en tu nombre, Jesús, cómo oraba el apóstol Pablo, para que podamos llegar a entender la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios. También, Señor, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Señor, no tenemos que ser indiferentes. Señor, que están operando las fuerzas de oscuridad. Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Señor, porque, Señor, ante hechos, Señor, que vemos que hay en los hogares, que vemos tanta maldad. Y yo digo y declaro, las personas no pueden llegar a ser tan malas. Tan malas va a ser el hombre. No, el hombre es creación de Dios. Hay hijos que son de Dios, hijos de Dios que han reconocido el poder y la grandeza de nuestro Dios, pero que a veces tienen actitudes malas, pero esas son fuerzas de opresión que vienen al pueblo de Dios para hacerlos que actúen de una manera con maldad. Señor, pero en tu nombre oro por aquellos que son gobernados por las tinieblas, que son influenciados, que vienen a las personas, al Hijo de Dios, para que actúen de manera incorrecta, Padre, para que aprendan a despojarse de las obras de la carne y puedan cerrarle la puerta al enemigo, para que el diablo no opere más a través de ellos, para que seamos buenos. Y ya no hablo de una santidad, Dios quiere que seamos santos, pero también Dios quiere que seamos personas buenas. Tenemos que obrar con bondad, un atributo de Dios el Padre, bondad, el fruto del Espíritu Santo, bondad. Tenemos que ser buenos, no tenemos que ser malos, no tenemos que dejarle lugar al diablo, tenemos que ser buenos, tenemos que seguir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? Para estar peleando, para estar en un espíritu de contienda, para estar provocando al otro, para estar provocando a tu hermano, para estar peleando con tu hermano, para estar peleando con los líderes de la iglesia, para estar tomando actitudes incorrectas al Hijo de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, oro
Oro para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que venga la luz al corazón, para que dejemos de ser engañados por el enemigo, para que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo ha tramado cosas para que estés siendo malo, para que tengas actitudes malas y no actitudes buenas, pacíficas, amables, al corazón lleno de benignidad, el fruto del Espíritu lleno. Dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y Jesucristo lo ha completado, completa el cuerpo, llena el cuerpo, aleluya, del fruto del Espíritu, de todo lo que es Jesucristo manso. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en tu nombre oro para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que venga la luz al corazón, para que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, para que salga todo temor de nuestro corazón, todo pánico, todo terror que están sembrando en estos tiempos. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos de paz, y estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Estamos morando bajo la sombra del Dios omnipotente. Nuestra confianza está en vos, nuestra fe, nuestra esperanza está en vos, nuestro Dios maravilloso. Señor, en tu nombre echamos fuera todo lo que pertenece a las tinieblas, reprendemos la fuerza de oscuridad, reprendemos el espíritu de maldad que ha sido desatado para que peleemos contra el otro, para que, Señor, en tu nombre hagamos cosas incorrectas. Señor, cuando salimos a la calle, cuando pareciera que el otro es mi enemigo, que el otro me quiere matar, Señor, en tu nombre, que hagamos uso de la misericordia de nuestro Dios. El prójimo no es nuestro enemigo, es un ser también que está lleno de miedo, de terror, de pánico por la pandemia. Ama a aquella persona que tiene el tapaboca puesto y que ha ido a comprar. No es tu enemigo, amalo y dale una palabra de bendición, levántalo con fuerza, sácale el temor, el miedo que tiene, háblale de este Cristo que lo ha cubierto con la sangre poderosa de aquella persona que no ha conocido al Señor, que pueda llegar a esta luz maravillosa. Señor, en tu nombre oro para que sean iluminados los ojos, alumbrado el corazón, el entendimiento. Ya la revelación está dada. Señor, viene la iluminación a través de tu Espíritu. Tu Espíritu nos da iluminación en tu palabra, en tu maravillosa palabra, Señor. Y rompo toda maldición ahora. Rompo ataduras en el pueblo de Dios, rompo ligaduras, rompo cadenas, rompo lazos, redes ahora. En el nombre de Jesús arranco los dardos de fuego del maligno, arranco todo lo que está infundiendo temor, pánico, miedo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con la autoridad de tu palabra, echo fuera y ordeno que retroceda ahora las fuerzas malignas en el nombre de Jesús. Y declaro paz y gozo del Espíritu Santo. Señor, en tu nombre, Jesús, nos diste autoridad, nos delegaste en tu palabra de echar fuera a los demonios y de sanar a los enfermos. Y algunos estamos haciendo vana este mandato de nuestro Señor. Lo estamos menoscabando, pero tu palabra es clara. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Que Dios te bendiga. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti.
porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate